Vamos a dar una pequeña explicación de todo lo que hemos estado revisando hasta el momento. Vimos cómo se utilizaba. Me indican, ¿se está viendo, por favor? ¿Se está viendo? ¿Se ve claro? Por favor, me avisan. ¿Se ve? ¿Se logra observar, por favor? Me indican. ¿Se escucha, Héctor, por favor? Henry, Williams, Maribel. Muy bien, hoy día ya cerramos con esta planta y vamos a ver ya otras herramientas de análisis de Aspen HYSYS el día de mañana. Nos quedan 2 semanas de clase, así que tenemos muchas cosas por hacer, para ser sinceros. Muchas cosas. Eh, este creo que ha sido un tema bastante bonito porque básicamente empezamos con el desarrollo de esta primera planta. eh, Donde se buscó aprovechar el gas natural líquido y el gas residual posteriormente se trató en esta posterior planta donde se utilizó sistemas de refrigeración, ¿no? Para ser más exactos, circuitos, ciclos de refrigeración que ustedes pueden observar, ¿no? La particularidad que nosotros utilizamos para este análisis de este problema fue que no teníamos datos, ¿no? No teníamos datos. Entonces, el análisis del ciclo de refrigeración, dentro de todo, parecía un poco complejo de analizar. Pero, acuérdense que lo que nosotros hicimos fue aprovechar algo, ¿no? ¿Qué cosa? Aprovechar nuestros conocimientos, como propiedades físicas, entre estas los puntos de ebullición, que son muy importantes. No se olviden que cuando yo quería saber el punto de burbuja o el punto de rocío de una mezcla pura, lo que hacía era siempre ingresar a mi corriente, por favor, ingresaba a mi corriente y en mis propiedades ponía que se trabajaba a presión atmosférica, nosotros determinábamos el punto de ebullición normal a presión atmosférica y además la fracción de vapor tenía que ser 1 o 0. Eso era, recuerdan eso por favor, Héctor, Williams, Henry, Maribel, Yomaira, y esto es muy importante porque nos va a servir demasiado porque cuando yo utilizaba el simulador Aspen Plus, había una particularidad, que ellos sí tenía una ventana en la cual yo podía desarrollar directamente propiedades, pero en Aspen HYSYS lo puedes trabajar de esa forma de manera mucho más simple, ¿no? Agarraba yo una corriente, no sé, voy a copiar la corriente 12, la voy a copiar, un momentito. Perfecto, digamos que yo tenía la corriente 12, la copiaba solamente, chicos, como demostración de lo que ya se aprendió, por favor, la pegaba y en base a esta podía determinar distintas propiedades, ¿no? Acuérdense que esta corriente, voy a poner todo lo que hemos tenido en la corriente 12, ustedes ya saben cómo se hacía eso, por favor, vamos a recordar todos, por favor, a ver, copien la corriente 12, copien, por favor, la copian y luego la pegan afuera, a ver, repito, para recordar y cerrar este capítulo, por favor, William, Maribel, Henry, Yomaira, Héctor, por favor, repito, me indican. Sí, ya está la corriente copiada. Muy bien. Y posteriormente le daba doble clic, por favor, doble clic izquierdo a esta corriente y agrandaba esto al máximo, ¿no? Entonces, como yo quería básicamente tener las mismas propiedades con la que de la corriente que copié, entonces, acuérdense que esta corriente proviene de la corriente 12, ¿no? De la corriente 12. Entonces, ustedes saben lo que hacían. Definíamos de qué corriente pertenecía. Nos íbamos a la parte de abajo. Por favor, Héctor, ¿me está siguiendo? Williams, Maribel, Henry, Yomaira. Sí, me indican, me siguen. Perfecto, ¿no? Entonces me dirigía a definir de qué corriente estoy hablando. En este caso ustedes recuerdan que era la corriente 12. Perfecto, y acá ustedes podían poner temperatura, presión, composición, flujo, entre otras cosas, ¿no? Y yo le daba OK. Muy bien, todos, por favor, me indican. Maribel, Yomaira, Héctor, William, Henry, Maribel, por favor. Muy bien, entonces le dábamos OK y de esa forma ya se copiaban básicamente todos los datos, ¿no? Básicamente todos los datos. Y acá podríamos eliminar la temperatura, ahí está, ustedes la pueden eliminar. Y como yo deseaba determinar el punto de ebullición normal para saber aproximadamente a qué temperatura estaría saliendo mi fluido, entonces ustedes saben que nosotros poníamos que no existía presión manométrica, es decir, estábamos a presión atmosférica. Y a la fracción de vapor, como se trata de un componente puro, tú le puedes dar 0 o 1. Así, profesor, mira, da el valor de 0. Y me dice que el punto de ebullición es el punto de la temperatura de saturación, es decir, la temperatura a la cual se va a poner como líquido, vapor saturado, o punto de burbuja, punto rocío, mezcla de líquido-vapor, es a menos 42.19 grados Celsius. Pero si tú le das el valor de 1 también, ¿ah? ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de un componente puro, y tú sabes que un componente puro se caracterizaba porque su punto de rocío y su punto de burbuja era el mismo. ¿Estamos de acuerdo con eso, por favor, Héctor? Yomaira, Williams, Maribel, por favor, me indican. Sí. Me avisan.
Muy bien, perfecto, 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 perfecto. Muy bien, muy bien. Y de esa forma nosotros podíamos determinar propiedades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por ahí teníamos otra composición? No sé, que la composición de propano sea 1 y que la composición del etano sea, no, 0.05, 0.5 de etano y 0.5 de propano. A ver, vamos a poner ese valor, por favor. Le doy doble clic y vamos a poner 0.5 acá. Por favor, le vamos a dar 0.5 de etano y 0.5 de propano. A ver, todos, todos, todos. A ver, me indican, por favor, etano y propano. Todos, todos, por favor. Maribel, Henry, Yomaira, Williams, Héctor, Héctor, Héctor. No se olviden, chicos, que aproximadamente en 2 semanas acabamos nuestro curso y empezamos con el curso en MATLAB. Y después de eso volvemos a ver lo que es Aspen Plus. Aspen Plus, creo. Aspen Plus. O AutoCAD 3D. Ya les voy a avisar. El curso de MATLAB va a ser muy, muy bonito porque fuera de lo que se va a aprender todo lo que nosotros conocemos en MATLAB, como son suma, división, ecuaciones diferenciales, eh, los, la forma de cuadratura utilizando el método de trapecio, método de Simpson. Fuera de eso se va a aplicar mucho ligado a la parte de ingeniería, ¿no? Nosotros conocemos bastante ecuaciones diferenciales, bastante ecuaciones no lineales en la parte de ingeniería química, no tenemos los diagramas de Moody. O sea, vamos a dar una aplicación de MATLAB. No solamente como concepto básico, sino también aplicado a la parte de ingeniería, ¿no? Que justamente es el fin de estos cursos, ¿no? Muy bien, voy a cerrar esto, por favor, voy a cerrar esto. Y vayamos nuevamente a la parte de condiciones. Perfecto. Y ustedes, como les indico, pueden ir variando esto. Pero, acá quiero recalcar algo. Por favor, Héctor, Yomaira, Williams, Henry, Maribel, por favor, observen esto, porque forma parte de las propiedades. Por favor, Héctor, Yomaira, Williams, Henry, por favor, Maribel. Ahí estamos todos, 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 todos. Por favor, me indican. Muy bien. Ahora, miren, atentos, por favor. ¿Qué pasa si ahora yo tengo una mezcla? Hemos puesto una mezcla difásica de etano y propano. Todos, todos pusieron por favor la mezcla 0.5, 0.5, por favor, Héctor, Yomaira, Williams, Henry, Maribel. Yomaira, por favor, me indican. Sí, 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 sí. Muy bien, ya profesor. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una mezcla binaria o puede ser una mezcla ternaria? Cuidado porque ustedes recuerdan que cuando teníamos un componente puro, el punto de burbuja y el punto de Rocío era el mismo. ¿Recuerdas, William, por favor? Henry, Maribel, Yomaira, me indican. Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien, claro que sí, pero eso era para un componente puro. Profesor, ¿y esto lo he visto también en el agua? Claro que sí, como te había indicado anteriormente, el agua cuando estaba a condiciones atmosféricas, yo la calentaba, primero llegaba a 40, 60, 80, 90 y 100, y en 100 se encontraba como líquido saturado, es decir, a su punto de burbuja. La seguía calentando y se formaba dos fases, pero seguía a la misma temperatura. Lo seguía calentando hasta que era 100% vapor, pero estaba a la misma temperatura. Cualquier calentamiento adicional transformaba ese vapor saturado en vapor sobrecalentado. Ah, es cierto, profesor, es cierto, es cierto. Y elevaba la temperatura, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos una mezcla binaria? Mira, nuevamente vamos a ponernos en el caso de que estamos a condiciones atmosféricas y vamos con el punto de burbuja, es decir, cuando la fracción de vapor es igual a cero, líquido saturado. Y te dice que la temperatura es de menos 76,39, la temperatura de burbuja. ¿Estamos de acuerdo con eso, William Henry? Por favor, Maribel, Yomaira, me indican. Sí, sí, sí. Héctor. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahora, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Atentos, por favor. ¿Qué pasa con cuando nosotros hablamos del punto de rocío? Ahora vayamos a ponerle vapor, vapor, por favor, uno. Vayamos a ponerle vapor. Y mira, la temperatura cambió. ¿Estamos de acuerdo, Héctor y Omaira, por favor? Maribel, Henry. Sí, sí, sí. ¿Logran ustedes observar esto? Muy bien, claro que sí. Cuidado porque es cierto, profesor, el punto de burbuja y el punto de rocío es el mismo cuando nosotros estamos hablando de un componente puro. Pero para una mezcla ya de dos componentes, tres componentes, estos difieren. Y eso es algo que nosotros hemos visto en nuestro curso de transferencia de masa 2, ¿no? Cuando vimos justamente lo que era diagramas para sistemas binarios en los casos de destilación. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. Ah, les cuento que el día de mañana ya vamos a ver, a partir de mañana vamos a tocar ya lo que son reactores. Me refiero a reactores en Aspen HYSYS. Igual también no se olviden que comenzamos con nuestro curso de reactores, diseño de reactores homogéneos y luego heterogéneos ya en una semana, creo. O no sé, por ahí. Perfecto, así que mucha atención, chicos, porque lo que vamos a aplicar ahora en Aspen HYSYS el día de mañana lo vamos a aplicar también en nuestro curso de reactores homogéneos, por favor. Pero desarrollo con la parte de teoría. Entonces, chicos, a lo que voy, quiero dejar claro que cuando tú desees determinar los puntos de rocío, punto de burbuja, desarrollarlo de manera matemática, como lo hemos visto en el curso de transferencia masa 2, es un poquito complejo. ¿Por qué? Porque necesita iteraciones. Pero, algo que a ti te serviría mucho es
desarrollarlo mediante el simulador AspHisis, porque tú estás observando que es inmediato. ¿Qué necesito, profesor? Saber la relación que existe entre los componentes que están en la mezcla. Y acá ponerle acá tú puedes trabajar a cualquier presión, ¿ah? Yo le estoy poniendo a presión atmosférica, pero tú lo puedes trabajar a cualquier presión. Ojo, esa es otra de las ventajas que tenemos en el simulador AspHisis. Miren, yo le estoy poniendo a presión atmosférica. ¿Cómo sé? Porque no hay presión manométrica. Dice que la presión manométrica, tú sabes que P, C y G habla de presiones manométricas. Entonces estoy indicando que no hay presión manométrica, por lo cual la presión absoluta será igual a la presión atmosférica. Entonces, pero tú lo puedes cambiar esto. Tú sabes que en AspHisis contamos con esa facilidad. No sé, tú le puedes poner 450 y mira, va a variar. Va a variar, ¿por qué? Porque tú tienes la libertad en AspHisis de poder hacer eso. Ah, profesor, entonces yo no necesito irme al manual del ingeniero químico y revisar esto. No, porque AspHisis tiene una data muy, muy buena, por lo cual los datos son fiables al 100%. Entonces, podemos aplicar eso. Entonces, chicos, hay que quedar muy, muy claro que los puntos de burbuja, puntos de rocío para un componente puro son los mismos, pero cuando ya tenemos una mezcla que puede ser de 2 a más componentes, estos pueden variar sin ningún tipo de problema. Y lo has observado cuando hemos cambiado, eh, cuando teníamos inicialmente un líquido saturado a 0, era menos 76,39, pero cuando era 1, ya esto cambió. ¿Quedó claro, Héctor y Mayra, por favor, William, Henry, Maribel? Sí, 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 esto. Muy bien. Maribel, ahí vamos, por favor, Henry Williams. Muy bien, perfecto. Otra cosa que también pudimos observar acá, voy a cerrar esto por favor. Otra cosa que también pudimos observar son propiedades críticas, ¿no? Propiedades críticas. ¿Por qué? Porque básicamente en esas propiedades críticas yo podía saber si nosotros podíamos alcanzar el valor del líquido para cierta presión o cierta temperatura. Cuando nosotros nos encontrábamos por encima de esos rangos, el trabajar de esa forma no iba a ser correcto, ¿no? ¿Y cómo hacía eso de las propiedades críticas? Tú sabes, nos íbamos a la corriente 14 o cualquier corriente del circuito, puede ser este circuito, este circuito, y le daba doble clic, perfecto, y nos íbamos todos a attachments. Por favor, todos, Maribel, Henry Williams, estamos ahí, me avisan. Me indican, por favor, todos. Nos íbamos a attachments y nos íbamos a la parte de análisis, ¿no? Y acá creamos, por favor. Acá se puede observar varios aspectos, ¿ah? Se puede observar varios aspectos. Tenemos curvas de punto de ebullición, tenemos las propiedades críticas que les había indicado, la formación de hidratos, entre otras cosas, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Lo que a mí me interesaba en este caso era crear las propiedades críticas. Ahí todos, por favor, me indicas Maribel, Henry Williams, ahí estamos. Sí, sí, sí. Muy bien, tú la puedes agregar, ¿ah? Tú la puedes agregar sin ningún tipo de problema o si deseas verla nada más, le das doble clic izquierdo y acá podríamos ver lo que eran propiedades críticas, como eran la temperatura pseudocrítica, presión crítica, presión pseudocrítica, volumen crítico, volumen pseudocrítico, el factor de compresibilidad. Entonces hay muchas cosas que nosotros podemos observar acá. Por eso que cuando yo te diga, lee las propiedades críticas, tú no necesitas ir a un libro porque puedes utilizar directamente tu simulador AspHisis. ¿No? Perfecto. Hasta ahí, por favor, Williams, Henry, Maribel, Yomaira, repito, me avisa. Sí, sí, sí. A ver, muy bien, perfecto. Ahora voy a cerrar esto por unos momentos y vamos a terminar esta parte. Quiero recalcarles algo, por favor. Cuando terminamos la clase del día viernes, todavía mi circuito estaba de color amarillo. ¿Qué pasaba, chicos? Miren, me fui a la corriente 21 y estaba bien toda la simulación. Estaba bien toda la simulación, solo que AspHisis no me había leído los cambios que yo había hecho, así que lo único que hice fue borrarlos nuevamente y volver a ponerlos. 0 y 1. Nada más. Es un tipo de solución que se da cuando el simulador, a pesar que yo ya he completado los datos y no me arroja ningún tipo de error, eh, no me arroja ningún tipo de error, entonces lo que hago es una actualización de datos, nada más. Y entonces, ¿qué pasaba? Que la corriente 21 me decía que básicamente no tenía datos, pero a pesar que nosotros teníamos datos, por lo cual, cuando tú ves ese tipo de problema, por favor, lo único que vas a hacer es actualizar los datos. ¿Cómo? Borro y vuelvo a poner estos datos sin ningún problema. 0
y 1. Y de esa forma lo que estamos haciendo es una actualización de datos. ¿Quedó claro, por favor, Héctor, Yomaira, Williams, Henry, Maribel, por favor? Sí, sí, sí. Ojo, ojo, quiero recalcar algo, por favor, quiero recalcar algo, porque algunos chicos me escribieron y me dijo que sí estaba estaba corriendo sin ningún problema. Había corrido la simulación, pero si en caso tienes ese problema, por favor, y tú sabes que ya has completado todos los datos, no ves acá ningún tipo de mensaje respecto a algún equipo particular, lo único que haces es actualizar los datos. Nada más. Respecto a la corriente que te está señalando que está en amarillo, ¿no? Lo único que hago es borrar los datos que tengo y los vuelvo a poner nuevamente. 0 acá y 1 acá. Y listo. Ahí está. Muy bien, me indican por favor. Sí, sí, sí. Yomaira, Héctor, Williams, Henry, Maribel, por favor. Otra cosa también, siempre asegúrense que aquí esté activo, ¿no? Ahí esté activo. Siempre, 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 por favor. Siempre deben de asegurarse que ahí esté activo. Muy bien, muy bien. Muy bien, entonces son cosas que nosotros podemos hacer de manera constante con el fin de obtener resultados, ¿no? Ya saben, ponemos 1 y nuevamente 0. Perfecto. Muy bien, miren, miren. Hace ratito me salió amarillo y ahora miren, ahora sí ya se actualizó. Todos observaron, por favor, hace unos momentos el compresor estaba de color amarillo. Sí, sí, sí. Y miren, volví a poner los datos y ahora sí se actualizó. ¿Quedó claro, por favor, Héctor, Yomaira, William, por favor, Henry, Maribel, me avisan? Sí, sí, sí. Si se presenta ese tipo de problema, por favor, ya sabes que trabajar. Muy bien, vamos a terminar con esta simulación. Me dice lo siguiente, por favor. Utiliza las composiciones del gas pobre que salen del módulo anterior, separación de gas natural líquido por refrigeración mecánica. Cabe aclarar que las composiciones de este gas natural pobre deberá estar seco, por lo que hemos eliminado el dióxido de carbono, agua y el nitrógeno, principalmente el dióxido de carbono y el agua, porque a condiciones de temperaturas muy bajas podría causar daños a nuestras estructuras, por lo cual lo mejor será removerlos, ¿no? Muy bien. El gas seco ingresa al proceso a 30 grados Celsius, 150 psig, eso ya lo hemos hecho. Acá, ¿no? El gas natural obtenido en la última etapa es transportado a los tanques de almacenamiento mediante bombas de transferencia, donde se almacenan a 70 milímetros de 70 milibar por encima de la presión atmosférica, ¿no? Perfecto. Entonces, y a una temperatura de menos 160 grados Celsius. Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es ya terminar esto, llevarlo a almacenarlo. Si yo observo las condiciones de mi corriente 19, ya está menos 160 y está menos 160. La presión está a 150, pero me dice que pongo una presión 70 milibar por encima de la presión atmosférica, es decir, manométricas, ¿no? Entonces vayamos a agregar una válvula justamente para hacer ese cambio. Nos encontramos en la corriente 19 y voy a agregar mi válvula. Todos nos vamos a vista, por favor. A vista y vamos a agregar nuestra paleta, ¿no? Agregamos nuestra paleta y ustedes pueden poner acá vista, ¿no? Pueden poner vista y vayamos a agregar una válvula. Nos vamos a la parte de cambiadores de presión y agregamos una válvula por acá. Pero también agregamos una corriente de salida, la cual ya va a llevar mi corriente para ser almacenada. ¿Está bien, William? Por favor, Henry, Maribel, Yomaira, ¿me van entendiendo, por favor? Sí, 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 Héctor. Héctor, 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 Héctor. Muy bien, perfecto, perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos todo esto y vayamos a terminar, por favor. Nos vamos a la válvula, agregamos datos como la corriente de entrada, que tú sabes que la corriente 19 y la corriente de salida es la 24. Ponemos acá 19 y acá 24, ¿no? 24, perfecto. ¿Listo, listo, listo? Por favor, me indicas, Maribel, Henry, Yomaira, Williams. Sí, sí, sí. Muy bien, cierro esto, por favor, cierro. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal el manejo del simulador? Mucho más rápido, me refiero al manejo de corrientes, a poner al poner componentes, al unir corrientes. Ya se les hace un poquito más rápido. Williams, Henry, Maribel, Yamaira, por favor, me indican. Héctor, Héctor, ya un poquito más rápido. Como cuando empezamos, ¿no? Pero creo que algo sí que yo recalco, ustedes saben, y no sé si lo habrán visto, los chicos que manejan Aspen Plus, como que se les ha hecho un poquito mucho más fácil aprender esto, ¿no? Es bastante parecido y a la vez facilita mucho el saber el simulador Aspen Plus, ¿no? Muy bien, voy a poner acá en la corriente 24, por favor, todos, doble clic izquierdo y vayamos a poner el valor que te decía, ¿no? Que te decía 70 milibar. Perfecto, vamos a poner por encima de la presión atmosférica, es decir, esta será la presión manométrica, ¿no? Milibar. Ahí está. A ver, todos los espero, por favor.
No se olviden que acá vamos a llegar hasta la parte de control, ¿ah? Nos falta bastante todavía. 2 semanas vamos a aprender bastantes cosas. A ver, me indica, Shomaira, ahí estamos, Héctor, por favor. Williams, Henry, Maribel. Sí, sí. Muy bien. Le doy un clic. Y, y miren, ya hemos puesto la presión, que nos decía 70 milibar, y ya se puede ser almacenado, pero cuidado con la temperatura. ¿Qué pasa, chicos? Que acá teníamos una temperatura menos 160, pero ustedes saben muy bien que como hay un cambio de presión, también habrá un cambio de temperatura. Esto justamente me trae recuerdos al efecto Joule-Thomson, que era un efecto muy particular que sufrían estos fluidos cuando se cambiaba una variable, que en este caso era la presión, y cómo afectaba al tema de la temperatura, ¿no? Entonces, acá hay muchos aspectos que nosotros podemos analizar. Por favor, siempre ver la parte energética de los intercambiadores de calor, porque puede ser indispensable a la hora de tomar decisiones. Por ahí no utilizar un enfriador, por ahí utilizar solamente un cooler. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa? Que anteriormente habíamos visto que acá trabajábamos con aire, con un aire muy frío, lo cual es muy complejo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que si nosotros nos encontramos trabajando en un lugar cálido, tener un aire frío se torna muy abstruso, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo que esto sería muy intrincado. Entonces, en ese caso podríamos trabajar con otro tipo de enfriamiento, como puede ser un cooler que funcione en base a agua, y conseguir esas condiciones mucho más frías, como que se hace mucho más viable, ¿no? Entonces, es un aspecto importante también va a ser las condiciones en las cuales estamos laborando, ¿no? El tipo de clima que se tiene, porque los cambios serían mucho más rápidos, ¿no? Entonces hay que tener mucho en consideración la utilización de un aeroenfriador, pero también podría ser un chiller, dependiendo del tipo de fluido con el cual nosotros estemos trabajando, ¿no? Perfecto, siempre atentos por favor con la parte energética. Ustedes saben que la parte energética la podemos ver de manera inmediata, dándole solamente un clic derecho y nos vamos a Show Table, por favor, todos. Héctor, Williams, por favor, Henry, Maribel, me indican, sí. A ver. Todos. Ya saben, me voy al equipo y le doy Show Table, por favor, todos. Me voy al equipo, le doy Show Table y acá puedo ver, ¿no? Miren, acá tenemos datos. Primeramente me dice datos como la alimentación, la presión de alimentación, la presión del producto, el flujo molar, pero son datos que a mí, de verdad, sinceramente, muy poco me interesan en un aeroenfriador. Sin duda, lo principal que nosotros queremos saber es qué pasa con la parte energética, ¿no? Entonces ustedes saben que esto era muy fácil. Le daba doble clic izquierdo a esta pequeña tabla que nosotros estamos observando, y acá yo podía remover variables, ¿no? Remover variables y agregar la variable que yo deseo analizar, ¿no? Ustedes pueden poner ahí agregar variable, y acá puede ser lo que ustedes desean, ¿no? Pueden utilizar todos o pueden utilizar un filtro ligado a la parte de temperatura, presión, flujo molar, flujo de masa, a la parte entálpica. Perfecto. Entonces, a mí me interesa, profesor, más la parte entálpica, por lo cual duty sería lo principal. ¿Estamos de acuerdo? Henry, Mariel, Yomaira, por favor, William. Sí. No se olviden, por favor, que si yo lo tengo en todos, buscar cada una de mis variables como que se va a hacer un poco complejo, porque hay demasiadas. Hay demasiadas, cierto, profesor, pero puedo utilizar mi filtro. Si está ligado a la parte de temperatura, entonces pongo ahí temperatura y me va a salir propiedades ligadas a la temperatura. Si pongo presión, propiedades ligadas a la presión. Pero como yo estoy hablando de la parte calórica, entonces me voy a la parte entalpía y acá justamente obtenemos el término duty, ¿no? Todos, por favor, me indican. Héctor y Mayra Williams, ahí estamos. Maribel, Henry, por favor. Sí. Muy bien, lo llevo al lado derecho, por favor, lo llevo al lado derecho y le damos hecho, y ahora sí nosotros podemos observar el término en HP, ¿no? Por ahí me dirán, profesor, pero ¿lo puedo trabajar en kilowatts? Claro que sí, ¿no? También mucho cuidado con el tema de los compresores, porque a la hora que tú vayas a adquirir un compresor también es importante el tema de la potencia, ¿no? La parte energética. Entonces, son muchos aspectos que nosotros debemos de tener en cuenta a la hora de analizar esto, por favor. Además, habíamos indicado que este era un sistema de refrigeración bastante simple. Lo mejor sería trabajarlo en cascada. Por ahí
cambiar el transcurso de la corriente 15.2, llevarlo primero al primer intercambiador de calor y luego recién conectarlo al compresor, también es algo que podemos hacer. A ver, vayamos a borrar estas tablas, por favor, todos. Vayamos a borrar estas tablas, selecciono y le doy suprimir. Selecciono y le doy suprimir. Selecciono y le doy suprimir. Ahí está. Suprimir. Muy bien, a ver, me indican por favor cómo vamos. Vamos bien, vamos entendiendo por favor. Es decir, un repaso de lo que hemos hecho básicamente. Y es muy importante conocer esto, ¿no? Perfecto, entonces nosotros habíamos visto que este era un proceso bastante simple, pero lo mejor para temas de ahorro energético será justamente utilizar un sistema en cascadas, ¿no? Por ahí yo la corriente 15.2 la voy a borrar, por favor. La corriente 15.2, a ver, borremos. Borremos esta corriente 15.2. Muy bien. Y voy a poner dos corrientes acá. Miren, todos, por favor. Voy a poner dos corrientes, atentos. Me voy a vista y vamos nuevamente a paleta. A ver, ahí está, todos, los espero. Ahí está, vayan poniendo su paleta, por favor. Pueden eliminar la corriente 15.2 si desea. Todos, por favor. Muy bien, me indica. Todo, por favor. Muy bien, Maribel, Yomaira, Henry, Williams. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a poner dos corrientes. Miren, una corriente que va a ser la corriente, una corriente que va a ingresar acá a este equipo de intercambio calórico, y luego una corriente que va a salir, ¿no? ¿Qué pasa? Que nosotros anteriormente del aeroenfriador directamente lo dirigíamos a la válvula. Ah, es cierto, profesor, pero ahora ¿qué vamos a hacer? Miren, lo que vamos a hacer es que de acá va a salir una corriente 25 que va a ingresar a este equipo de intercambio calórico, se va a dar un cambio de fase relativo y posteriormente va a salir la corriente 26, y esta corriente 26 es la que recién va a ingresar a la válvula. Muy bien, vayamos a hacer eso, por favor. Acá vamos acá, por favor, todos, al sistema de intercambio calórico le vamos a llamar, vamos a agregar corrientes. Ah, profesor, ¿y cómo se agrega corrientes? A ver, todos, por favor, me indican, estamos acá, por favor, le voy a dar doble clic izquierdo a este sistema de intercambio calórico. Ahí está, todos, por favor. Acuérdense que tenemos la corriente 25-26. Muy bien, entonces me voy acá y puedo agregar corrientes. Miren, acá en la parte de abajo, por favor, puedo agregar corrientes. Perfecto, y ahí vamos a poner que la corriente 25 es una corriente de entrada y la corriente 26 es una corriente salida. No existía caída de presión, bajo esa premisa se ha trabajado esta parte y además sabíamos que estas eran corrientes frías, ¿no? Muy bien, a ver, Yomaira, Henry, por favor, lo ubicaron. Williams, por favor, Maribel, ¿me indican? Sí. ¿Me indican? Muy bien, perfecto. Cierro esto, por favor. Cierro esto. Y vayamos a poner la información acerca de que el 25, así como entraba este sistema, también salía del aeroenfriador. Perfecto. Entonces ponemos acá que la corriente salida es la corriente 25. En el aeroenfriador, por favor. Acá, chicos, miren, el aeroenfriador. Le doy doble clic y le ponemos la corriente 25. A ver, los espero. Maribel, Williams, Henry, por favor. Yomaira, Héctor. Sí, me avisan. Me indican, por favor, Héctor, Yomaira, Williams, ¿estamos ahí? Muy bien, perfecto. Enter. Y ahora vamos a poner que esta corriente 26 ingresa a la válvula, ¿no? Perfecto, ponemos acá la válvula, le damos doble clic izquierdo por favor a nuestra válvula y vamos a poner que nuestra corriente de ingreso es la corriente 26. Ahí está. ¿Listo? ¿Me indican? Por favor. A ver. Me indica por favor. Yomaira, Henry, Williams. Héctor, vamos bien.
Perfecto, entonces ahora sí ya puedo cerrar y podemos darle condiciones mucho más adecuadas a este aeroenfriador, ¿no? Por ahí, profesor, trabajar en un inicio con las consideraciones que habíamos tomado, ¿no? Que este estaba a 40 grados Celsius, creo que eso sería lo más adecuado, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? Claro que sí, ¿no? Perfecto, me indican hasta ahí, por favor, Yomaira, ¿cómo vamos, por favor? Les agradecería. Eh, ¿Sí, me indican? Muy bien, por ahí poner condiciones mucho más adecuadas, ¿no? De un aire a una temperatura mucho más adecuada, cambiar condiciones acá en la corriente 26, ahora sí, por ahí, profesor, decir que se trata de un líquido saturado. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos indicar de manera mucho más adecuada, ¿no? Que lo que teníamos en un inicio, ¿no? Y podemos ir variando ahí condiciones de tal forma que esto me logre leer de manera mucho más adecuada, ¿no? Entonces, eh, para temas, para temas energéticos será mucho más adecuado trabajarlo de esa forma, ¿no? Será mucho más adecuado trabajarlo de esa forma. Perfecto. Muy bien. Acá dejar el enfriador por ahí, quizás, profesor, ya sigamos trabajando a ver con aire frío y por ahí cambiar la temperatura de esta corriente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer con el fin de que nuestra simulación corra de manera mucho más adecuada. Miren, chicos, lo que he hecho es en el aire enfriador mantenerlo a una temperatura de cero. Acá, por favor, todos vayan al aire enfriador, por favor. Héctor, Yomaira, Henry, William, por favor, Maribel, Yomaira, Brander, me indican, sí, sí, sí. Sí, ahí estamos, 0, 0. Muy bien, perfecto. Este es para el aire. Y lo que estoy poniendo acá es que básicamente la temperatura de la corriente del aire enfriador voy a indicar que sale una temperatura mucho más adecuada, ¿no? Anteriormente habíamos puesto acá 0 y acá 5 grados, lo cual era muy complejo, ¿no? Muy complejo. Entonces, lo que ahora estoy considerando es ponerlo a una temperatura mucho más adecuada. Vamos a ponerle 40 por favor a esta corriente. Le doy doble clic izquierdo y le ponemos de manera directa 40. A ver, todos, por favor. Yomaira, Henry, Williams, Maribel, Brander, por favor, me indican. Héctor. Sí, sí, sí. Muy bien, perfecto. Y ahora sí, miren, nuestra corriente 26, le voy a dar doble clic izquierdo. Y si yo le pongo condiciones como de 0 grados Celsius y 5 grados Celsius, 0 líquido saturado y 5 grados Celsius, ahora sí me lee. Profesor, miren, vayan chicos por favor a la corriente de salida del sistema de intercambio calórico, corriente 26. Le vamos a poner 0 o líquido saturado, disculpen, y 5 grados. Por favor, todos. A ver, Héctor y Omaira. Por favor, Brander, ahí estamos. Muy bien, perfecto. Ahí me dirán, por ahí que también es válido, me dirán, profesor, pero, profesor, pero cuando yo me acuerdo que cuando nosotros no habíamos hecho esto, cuando nosotros no habíamos hecho esto, un momentito, cuando nosotros no habíamos hecho, profesor, yo me acuerdo que la corriente que ingresaba a la válvula cuando yo le ponía líquido saturado y 5 grados Celsius, no se lograba, profesor, no se lograba. Sí, sí, me salía error, no me salía error. Pero ahora sí, profesor, veo que sí nosotros podemos lograr esas condiciones. Claro, porque acuérdate que en el caso anterior nosotros la corriente que salía del aeroenfriador directamente lo metíamos a la válvula. Ah, perfecto, sí. Pero eso no era adecuado. Entonces lo que hacemos es llevar esta corriente posteriormente que permite un intercambio calórico en este equipo y bajo ciertas condiciones, miren, ahí está, bajo ciertas condiciones, ahora sí por fin ir a la corriente 26 a condiciones mucho más adecuadas que me permite ahí establecerse como un líquido saturado, ¿no? Perfecto. Entonces, son cosas que nosotros podemos hacer sin ningún tipo de problema. Por ahí también podemos hacer lo mismo con este con este sistema de intercambio calórico. Por ahí la corriente 23 desconectarla y hacerla ingresar a este equipo de intercambio calórico y posteriormente hacerla pasar a ese equipo de intercambio calórico y recién y llevarlo a la válvula que también es viable en base al sistema, al circuito
en quebrada que nosotros podíamos observar. Entonces es muy muy importante en cascada, disculpen, en cascada, es muy muy importante poder realizar estas consideraciones, ¿no? Perfecto. ¿Por qué? Y profesor, ¿y por qué se hace esto, chicos? Es que muchas veces se hace un ahorro energético cuando nosotros trabajamos en temas de cascada, ¿no? Claro, porque estamos utilizando un fluido para un circuito inicial y otro fluido que nuevamente vuelve a participar de ese sistema de intercambio calórico, de tal forma que en vez de existir una cantidad energética extra, nosotros básicamente lo que estamos es recirculando estas corrientes con el fin de seguir aprovechando esta sin ningún tipo de problema. Y ustedes saben que la parte energética es muy muy importante en temas de costo, en temas de costo. Sí, 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 en temas de costo este es indispensable, ¿no? Perfecto. Por eso les indico que siempre hay que estar revisando esas cosas, ¿no? Esas cosas. Perfecto, hasta ahí me indican, por favor, todo claro. Yomaira, Brande, por favor, Germán, me indican. Eh, por favor, Héctor. Muy bien, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de manera continua. Básicamente la planta ya ha sido completada. Por ahí podemos nuevamente hacer lo mismo con la corriente 23, desconectarla y conectarla nuevamente a este equipo y posteriormente a este equipo y llevarlo recién al sistema de refrigeración. Perfecto. Y tenemos que ir ajustando datos, ¿no? Pero no se olviden que a la hora de ajustar datos, por favor, deben de tener en cuenta las consideraciones de los puntos de ebullición, los puntos de cambio de fase, que se los he explicado cómo es que se hace, y también, por favor, y también el tema de los puntos críticos. Tanto la presión crítica y la temperatura crítica para nosotros son datos indispensables en nuestro análisis. Más que todo cuando no tenemos datos, porque si tenemos datos las cosas se hacen mucho más fáciles, mucho más fácil. Pero cuando no tenemos datos, por favor, trabajamos con conocimientos previos como son los puntos de cambio de fase, las presiones críticas y temperaturas críticas, que nos facilitará muchas cosas. Entonces, chicos, por favor, no se olviden que en este capítulo también les enseñé a agrandar los equipos, por favor, que lo vamos a necesitar. Ahora que vamos a ver columnas de fraccionamiento un poquito más adelante. Supongo que esta semana o quizás la próxima. Entonces, por favor, no se olviden cómo es que se ajusta el tamaño de los equipos, ¿ah? Que más o menos vayan con la realidad, ¿no? Por cierto, esta columna, por ahí me dirán, profesor, debería ser mucho más grande, ¿no? Claro, puedes ajustar también el tamaño sin ningún tipo de problema. Entonces, esa es la forma en que vamos a trabajar. Muy bien, Héctor, por favor, la clase de hoy, Henry, Williams, Maribel, Yomair, ¿les quedó todo claro? Claro, por favor, me indican. Sí, sí, sí. Sí, por favor, me avisan. Sí, Yomaira, Henry, Maribel, por favor, Williams, Héctor. Muy bien, entonces chicos, esto es todo lo que quería explicarles el día de hoy. Ya con esto cerramos de manera definitiva esta planta, por favor. Guárdenlo, guárdenlo para que les sirva de plantilla. Si ustedes desean nuevamente simular por su cuenta toda la planta. No se olviden que se tocó muchos aspectos. El tema de las columnas, por favor, es indispensable. La parte interna, por favor, a repasar bastante. Esto ya te había indicado que puedes cambiar del tipo de bandeja. Puedes tener, en vez de bandejas, puedes tener paquete o empaque, disculpen. Entonces, es muy, muy importante este capítulo, por favor, porque nos va a servir de manera previa a lo que posteriormente vamos a analizar. Muy bien, entonces con esto me despido. Gracias, Héctor, Henry, William, Maribel, Yomaira, Brander. Mañana nos vemos para ya ver otro capítulo y aprender otro tipo de herramientas. Espero que esta clase haya sido de tu agrado. Les deseo muy buenas noches. Gracias por todo.